¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor. Y hoy día tenemos el mensaje que se titula Verdades y promesas del buen pastor. ¿De acuerdo? Y vamos a estar tocando también simultáneamente el texto del Salmo 23, del 1 al 6, junto con el texto de Juan 10, que se ha dado lectura para poder entender mejor esta predicación. Mire, comenzamos entonces con una introducción hablando acerca de cómo es el ser humano cuando hace promesas, ¿no? Y muchas veces hemos prometido a los demás y hemos hecho promesas a Dios, no, Señor, si me ayudas en esta dificultad, yo te prometo que haré esto, ¿no? Señor, o a nuestro prójimo, ¿no? A los que nos rodea, nos dicen, no, tienes que hacer esto, pero yo te prometo que voy a hacer esto, ¿no? Si tú me ayudas, ¿no? O te prometo que voy a ir a tal lugar, ¿no? Muchas promesas a lo largo de la vida, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas son falsas, ¿no? Y su propósito muchas veces es un propósito, pues, vano. Pero hermanos, ¿cómo es que hemos reducido el valor de las promesas de Dios que son para nosotros y es para nuestra vida diaria? Eclesiastés nos habla, junto con los evangelios, nos dice que no debemos de jurar ni prometer si sabemos que no lo vamos a poder cumplir. ¿No es cierto? Es más, lo que nos aconseja el Señor en los evangelios es a confiar en las promesas del Señor. Es decir, en lugar de estar prometiendo cosas que no sé si cumpliré, debo de aferrarme y hacer mías las promesas de Dios que son en verdad. Porque Dios sí cumple sus promesas. Él es fiel, lo hemos cantado, ¿no? Y Él nos insta a que llevemos a otros a reposar en estas verdades y gozar de las promesas del Señor. Y se ha leído el Salmo 23 y Juan 10, donde encontramos paralelamente el oficio de Cristo como el buen pastor. Y vemos también las cualidades que debe tener el Señor, el buen pastor de nuestras almas. Y los beneficios pues que el creyente recibe al ser apacentado por él. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tanto difieren las verdades bíblicas que Dios nos habla de las convicciones en las cuales estamos viviendo el día de hoy? ¿Y cuántas de esas promesas que el Señor nos hace, no, sin decir toda la Biblia, solo en estos pasajes nada más, cuántas de esas promesas estamos recibiendo como cumplidas de mano del Señor? Por eso vamos a ver tres cositas el día de hoy. Vamos a ver el gozo ofrecido en Cristo. Vamos a ver también, como punto 2, la vida eterna ofrecida en Cristo. Y como último punto vamos a ver el cuidado ofrecido en Cristo. Estas tres verdades, ¿no? Vamos a comenzar, hermanos. Y ahora en el desarrollo del sermón, en Juan capítulo 10, del 7 al 9, Jesús comienza diciendo, de cierto, les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Hermanos, como el pastoreo era una actividad común para el pueblo judío, el Señor, para ilustrar esta gran verdad y que todo el pueblo, grandes, pequeños, lo entiendan, porque uno pastorea de pequeño, ¿se acuerdan de David, no? Pastor. Entonces, esta figura del pastor, el Señor lo ejemplifica diciendo primero, yo soy la puerta. Jesús dice esto, y dice, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Jesús está revelando aquí una gran verdad, que Él es la puerta a través de la cual uno puede tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Es una gran verdad. Y como segunda verdad vemos que Él dice, yo soy el buen pastor.
Y vamos a ver en la escritura que nos dice que ¿por qué Jesús es el buen pastor? Porque Jesús realmente está capacitado, cumple todos los requisitos, está más que preparado para desempeñar el oficio de cuidar, de alimentar, de guiar a un rebaño, a su rebaño, el cual él ganó por su sangre. Y no solo de criarlos, sino también de hacer que ellos lleguen a cumplir el propósito de Dios. Es eso. Porque cuando uno, por ejemplo, uno cría animales, es para un propósito, ¿no es cierto? Una veces con el fin de vender y ganar dinero, otros con el fin de aprovechar pues algún material, en este caso la lana de las ovejas, y hay muchos propósitos. Y el Señor nos ha llamado, nos está guiando para un propósito, ¿no? Para dar testimonio de su nombre, para servirle. Y vemos acá tres cosas muy importantes. Primero, acerca de la verdad de que Jesús es la puerta. Vemos también que hay un rebaño y vemos una invitación personal. Vamos a tocar un poquito estos puntos. Primero, el Señor se presenta a sí mismo como el gran yo soy, ego eimi en griego. ¿No? Cuando Jesús está diciendo yo soy la puerta, está diciendo ego eimi, la puerta. Y ese ego eimi, ese gran yo soy, solamente lo usa para referirse al Señor. En todo el Antiguo Testamento, ego eimi es lo que Dios usa para identificarse. Jesús es Dios y está diciendo yo soy la puerta de salvación. Ahora, no hay muchas puertas, no hay diversidades de puertas. Hay una única puerta. Y esta es la verdad, porque no hay otros dioses, no hay otros medios para alcanzar la salvación. Cuando Jesús está diciendo yo soy la puerta, está diciendo que yo soy la única entrada de salvación provista por Dios. Y si notamos bien esto se está refiriendo a la gente de manera personal, a cada uno de los que escuchan. Mire, leemos nuevamente, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Y el versículo 9 dice, el que por mí entra es singular. Esto no está diciendo los que entran, está diciendo el que entra, la persona que entra. ¿Será? Salvo, singular, entrará, singular, saldrá, singular, hallará, singular. Te está hablando a ti personalmente. La invitación para la salvación de Cristo Jesús es personal. Dios se está revelando a ti como el Dios de la gloria. Revelado en Jesucristo, el verbo hecho carne. Vemos esta gran verdad. Jesucristo se ha revelado a nosotros y es por eso que nosotros hemos aceptado al Señor. Y en cuanto a la puerta, no debemos de confundir con la puerta del redil, porque cuando hay un rebaño, y el rebaño puede ser grande, se crean varios rediles, ¿no es cierto? Un redil acá y otro redil. Y pueden haber varios rediles, pero hay una sola puerta que te lleva a los rediles. Entonces, no está hablando de la puerta del redil, está hablando la puerta que te da acceso a pertenecer al rebaño de Dios. Así también podemos ser de muchos lugares, de Perú, de Ecuador, Argentina, podemos venir de muchos lugares, pero hay un solo rebaño. Y ese rebaño es pertenecer a la Iglesia Universal del Señor. Es por eso de que aunque la Iglesia tenga muchos miembros, es un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo, a la cual solamente se tiene acceso a través de la fe en su nombre. Es por eso de que la decisión que tomemos, aceptar a Jesús o rechazarla, implica una seguridad por el resto de nuestras vidas. Salvación eterna, si lo acepto. Condenación eterna, si lo rechazo. Pero es algo seguro, sea una o la otra decisión. Y vemos algo acá. El Señor ofrece como la puerta, que todo aquel que entra a Él hallará pastos, hallará el gozo. ¿Ustedes se imaginan el lugar
de mayor felicidad para una oveja? ¿Cuál es? Es estar apacentándose en pastos verdes, ¿no es cierto? Y buenos. No hay mayor deleite para una oveja que estar ahí en los campos verdes, siendo apacentado bajo el cuidado de su pastor. No hay otro deleite. Así también el Señor nos está hablando del mayor deleite que encontraremos al morar en su presencia. Y es algo que debemos de atesorar. Estamos en Él, pero parece que no disfrutáramos ser apacentados por Él. El hecho de que una oveja pues halle pastos es porque está experimentando la gracia de su Salvador, la felicidad verdadera. Hay cosas y hay personas que nos traen felicidad, hermanos, pero es una felicidad limitada, temporal, del momento. ¿No es cierto? Una buena noticia, un evento, muchas cosas que nos benefician materialmente, pero eso es lo que ofrece el hombre y lo que podemos hallar en este mundo. Pero lo que viene de Dios está relacionado con el carácter y la naturaleza de Dios. Es decir, yo como ser humano limitado, yo te puedo ofrecer una felicidad temporal, un momento de alegría, de carcajadas, pero eso jamás se va a comparar a la verdadera felicidad que viene de Dios, porque si Dios es eterno, la felicidad es eterna, duradera. Y eso es algo que ningún problema en esta tierra te puede quitar. Si Él te ofrece su presencia, no hay lugar por más lejano al que vayas, al que el Señor no escuche tus oraciones. Tenemos esa bendición. Y el Señor no es alguien que como el hombre prometa y no cumpla, o prometa y cumpla a medias. Él es fiel. Muchos prometemos, ¿no? Sobre todo las parejas, ¿no? Vive conmigo y te daré una felicidad verdadera, seremos felices. Sí, pero después pasan unos meses, al año se divorcian, rompen sus promesas. ¿Dónde quedó todo eso, no? Y así no solamente en el matrimonio, en los estudios es lo mismo, en el trabajo es lo mismo, las amistades es iguales. Amigos para siempre, y después viene un problema económico y en el trabajo y se pelean y ya, se acabó la amistad. Hermanos, cuando estamos siendo pastoreados bajo la gracia de nuestro Señor, Él nos garantiza el fiel cumplimiento de sus promesas. Incluso es capaz de cumplirla a través de las dificultades. Por eso, nosotros recordamos lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, de todas las tentaciones que podemos tener. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Señor permite la dificultad en su gran soberanía para aprender a permanecer firmes en sus promesas y verdades. Que experimentes esa verdad de que Él es fiel. Hermanos, esto nos muestra que no solamente el Señor nos trae gozo, paz y felicidad cuando todo va bien, sino que es capaz de restituirnos el gozo que parece haber perdido a pesar de la adversidad, ¿no es cierto? Y vamos con el punto 2, vamos a ver la vida eterna que nos es ofrecida en Cristo. Ya hemos visto el gozo, que es el gozo de estar ante su presencia, y ahora vamos a ver la vida eterna que nos ofrece. Es una gran promesa. Versículos del 10 al 13 dice esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Pero el que es asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, huye, las abandona. Cuando ve venir al lobo, el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Dice, ¿no es cierto? Comencemos con lo primero. Nos dice que Jesús ha venido para darnos vida como el buen pastor y para darnos en abundancia. Jesús comienza hablando de que como el buen pastor va a proveernos de lo que carecemos. Primero, le está diciendo a su pueblo algo que no tienen.
El pueblo pensaba que por ser pueblo judío ya eran salvos. Pensaban que con sus obras religiosas tenían ganado el cielo. Pero aquí vemos claramente que les dice, he venido para darles vida, porque ustedes están muertos en delitos y pecados. Si carecemos de la vida, estamos muertos, ciertamente. Espiritualmente, el Señor estaba lejos de nosotros. Y el Señor nos promete vida y en abundancia. ¿Qué significa esto? Que la vida que Él nos va a dar es una vida plena, es una vida completa, es una vida de verdad, no como el estilo de vida que tratamos de tener con abundancia material. Pero para llegar a adquirir esta vida eterna, ¿qué ha ocurrido con nosotros? ¿No nos hemos arrepentido del pecado acaso? Cuando nosotros anunciamos el Evangelio a la gente o queremos hablar de Jesús a los demás y le decimos, tú necesitas ser salvo, no conoces a Jesús, no tienes a Jesús como rey de tu vida, necesitas ser salvo. Y la persona te dice, ¿ser salvo de qué? ¿Qué le respondemos? ¿Ser salvo del diablo para que no vengan los demonios a molestarte? Esa no es una razón. ¿Ser salvo será salvo del infierno? Mira que si no aceptas a Jesús vas a sufrir en el infierno. ¿Será algo que debemos de responder así? Tampoco. Porque el que tiene miedo más al infierno es el diablo y los demonios. Y nadie quiere sufrir en el infierno. Y si la gente acepta a Jesús solamente para no sufrir eso, se está engañando. Claro, el hecho de ser librados del diablo, de no ir al infierno, eso viene cuando uno es salvo, pero Cristo vino a salvarnos del poder del pecado. La gente debe de llegar al arrepentimiento cuando ha sido convencido por la palabra de Dios que ha llegado. El Espíritu Santo ha despertado en él su entendimiento del pecado y ha visto que el pecado es la transgresión y la rebelión directamente hacia Dios. Hemos ofendido al Señor directamente. Por lo tanto, sentirse mal, avergonzado y realmente desdichado por haber pecado contra Dios es una verdadera señal de que podemos arrepentirnos. La gente dice, me siento mal porque he pecado. ¿Por qué? Porque he hecho esto a la gente. Porque he hecho un mal acto moral. El pecado es toda ofensa a transgredir la palabra del Señor. Y ahora en estos tiempos no se habla mucho de pecado porque lo queremos alivianar, porque la gente se siente juzgada, porque muchos no quieren, ¿por qué me estás juzgando? No es así. Permanecer en pecado es permanecer ignorando diariamente lo que a Dios, ¿no? Le agrada, ¿no? Practicando lo que a Dios le desagrada, claro. Efesios 2:1. Estoy muerto en delitos y pecados. ¿Qué necesito? Ser salvo del pecado. Si yo soy libre de todo pecado, puedo tener vida. La pregunta que debemos hacer a la gente es, ¿has llegado a sentirte el peor de los pecadores? ¿Que no mereces lo bueno, lo agradable que Dios te da a pesar de no hacerle caso? ¿Deseas vivir, agradarle para Dios y ya no vivir en pecado? ¿Quieres despreciar todos esos actos y cambiar de vida? Si esa persona se quebranta al escuchar eso y quiere rendir su vida al Señor, podemos decir realmente que puede venir arrepentido delante de Jesucristo. Reconocer que por los méritos de Cristo en la cruz, Él puede ser salvo y tener una vida nueva y eterna. Entonces, no hay paso a una vida eterna sin un previo arrepentimiento sincero delante de Dios. Lo que salva no es la oración del pecador, lo que salva es un arrepentimiento sincero a Cristo, y Cristo es el que salva. Ser libres del pecado no es un acto moral. Veamos el ejemplo de Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo era un hombre religioso,
un hombre carnal, porque cuando se acerca a Jesús le dice, Señor, ¿cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Ven? Esa mentalidad, ¿no? Material, ¿no? Carnal, no sabe discernir lo espiritual. Posteriormente, él llega a evidenciar su conducta moral diciéndoles a la gente que va a juzgar a Jesús, ¿no? Que van a juzgarlo injustamente. Les dice, pero hay que hacer las cosas moralmente correctas, hay que juzgarlo debidamente, hay que escuchar el testimonio de Jesús. Cuando el Sanedrín se reunió en la Pascua para juzgarlo, ¿no? Injustamente. Sin embargo, a pesar de ser un hombre de buena posición, de buena fama ante la sociedad, al ser un gran moralista, él era el grande de los pecadores delante de Dios. Ser libre del pecado no es vivir una vida moral solamente, es realmente cambiar el estado espiritual, es llegar a ser salvo. Por eso, cuando vemos el cambio en Nicodemo, cuando Nicodemo va e intercede a Pilatos por el cuerpo de Jesús, él ya no se esconde como iba en la noche, él ya no trata de objetar moralmente algo para ayudar a Jesús, él va directamente y le dice, ¿no? Haciéndose conocer como un seguidor de Jesús, pidiendo el cuerpo. Entonces ahí ya hay un cambio de pasar a ser solo un moralista, ¿no? Alguien de buen vivir, a realmente ser salvo y tener vida eterna. Reconocer a Jesús como el Rey y Salvador. Y vamos a la Biblia ahora. ¿Qué es la vida eterna y cómo hemos llegado a obtenerla entonces? Cuando la gente dice, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Juan 3:16, es por fe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna es que tú llegues a conocer no una doctrina, no una opinión, no el comentario de un hermano. Es que llegues a conocer a la persona viva de Jesucristo. Ese es. Y que seas consciente de lo que Jesús hizo por ti. Es la revelación personal de Jesucristo en tu vida. ¿Cómo hemos llegado a obtener? ¿Cómo sabemos que tenemos la vida eterna? Primera de San Juan 5, del 11 al 12 dice, este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está la vida? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tengo la seguridad de que en Jesucristo tengo asegurada la vida eterna. Es una promesa que Dios hace. Todo aquel que tiene a Cristo tendrá la vida y se acabó. Es una gran verdad, amigo. Y si vamos al Salmo 23, el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ven? ¿Se están dando cuenta? ¿Qué le faltaba al hombre? Le faltaba a Dios, y Dios era su todo, pues. Le faltaba a Dios. Estaba muerto en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Entonces Dios, como el buen pastor, proveyéndonos la vida de estar ante su presencia, se encarga también de cubrir todas las demás necesidades por sus riquezas en gloria. Y el versículo 6 del Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos habla acerca de que como Él es poderoso, Él es autosuficiente, Él promete cuidarte, respaldarte, fortalecerte y te promete una ciudadanía eterna. Si tú tienes vida eterna, vivirás eternamente con Dios en los cielos. Sí. Y como último punto vamos a ver acerca del cuidado ofrecido en Cristo, hermanos. Versículos del 14 al 18 nos dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Voy a leer el 18, dice, nadie me la quita, sino yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén.
El Señor, como el buen pastor, ha garantizado nuestra vida. Y claro, un pastor se ve el cuidado continuo que tiene hacia sus ovejas. La oveja, ya hemos visto antes, que no puede vivir si no es pastoreada, muere. Por eso una oveja necesita constantemente cuidado, vigilancia por las fieras del campo, ¿no es cierto? Es propensa a ser atacada por las fieras. También es propensa a pasar los malos tiempos por el clima, por el lugar. Necesita guía, necesita ser guardada del peligro, ¿no? Y también una oveja puede lastimarse, puede descarriarse. Entonces el pastor tiene que estar ahí para conducir a las ovejas perdidas y tiene que sanar a las ovejas heridas. Este salmo está revelando la presencia indispensable e innegociable de Dios en nuestras vidas. Sin pastor las ovejas perecen, sin Cristo en nuestra vida constantemente pereceríamos. Y eso es verdad. Pensamos de que podemos vivir nuestra vida a costa de Dios, sin Dios. Pero imagínense si la gracia de Dios, su gracia, aun cuando uno cae en pecado, ¿ustedes se imaginan si no es contar con la protección de la gracia de Dios? En un instante pereceríamos. Hermanos, ¿cuántos personajes de la Biblia? Vemos a David, Salomón, vemos a Sansón. ¿Cuántos con gran posición, fortaleza, han caído por el mero hecho de alejarse del Señor? Y esto fue porque escucharon otras voces, porque se ha hablado también de que ha habido salteadores, de que ha habido falsos pastores que solamente buscaban aprovecharse del rebaño. Y sí, escuchar otra voz ajena nos lleva a esas consecuencias. Por eso debemos de discernir correctamente la voz de nuestro pastor, la sana doctrina. Y si estamos en el Señor, vamos a aprender a distinguir eso de las falsas voces. Porque esas falsas voces buscan el lucro, buscan sus propósitos egoístas, buscan engañar, aprovecharse de ellas. No buscan apacentarlas por amor del Señor. Salmo 23, el versículo 2 me llamó la atención esto. Dice, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué cuidado tiene el pastor con las ovejas. Pero acá hay algo muy bonito. Nos dice, me hará descansar. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la mirada en las promesas de Dios? Sin importar el problema, vamos a tener un descanso, un reposo. Y ese reposo, dice la Escritura, no lo podemos hallar en otro lado, sino es en el Señor. Así como una oveja se sacia en las aguas tranquilas, así también nosotros ante la presencia del Señor tenemos un renuevo, un cambio de mentalidad. Tenemos ese gozo de poder ser renovados en el Señor, fortalecidos. Mucha gente, en Mateo capítulo 6 vemos cómo la gente se preocupaba por la comida, la bebida, como la ropa, la casa, como algo primordial. Es cierto que hay necesidades, pero sin el Señor como la mayor prioridad de tu vida, todo eso va a llevar al fracaso, porque nada de eso es seguro en esta vida. El Salmo 23:3 dice, confortará mi alma. Y acá vemos la palabrita confortará mi alma, porque parecía no cuadrar. Si ustedes leen el versículo 3 entero, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y pareciese no tener hilación, porque dice ya, confortará mi alma, ¿no? Como que parece que me va a apacentar, me va a cuidar. Y de ahí me guiará, pero no cuadra. Y es por eso que vamos al hebreo. En el hebreo la palabra confortará significa volverse. Es decir, el texto diría, volverá mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es decir, me ayudará de mi desvío
restaurará mi vida y me enseñará a caminar en justicia. Es por eso que ahí cuadra lo siguiente: me guiará por sendas de justicia, porque hará volver mi alma hacia Él. Él guardará mi alma, cuidará mi alma y me va a guiar. Pero por sobre todo, hermanos, vemos de que el cuidado de Dios en nuestra salvación está puesto en la seguridad de que Cristo nos ha otorgado la salvación en su nombre, porque no hay ni la muerte ni el problema que pueda hacer que perdamos la salvación. La salvación no se pierde. Esto está asegurado por el poder de Cristo. En su muerte y su resurrección dan evidencia de ello. Si uno lee desde el versículo de Juan 10, desde el versículo 25 hasta el 30, sobre todo el versículo 28 hasta el 30, nos dice: yo doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará. Mi Padre que me las dio es mayor, nadie le puede arrebatar de la mano del Padre. ¿A qué se está refiriendo esto? A nuestra vida. Y esto nos transporta inmediatamente al Calvario. ¿Qué pasó en el Calvario? El Señor Jesús estaba ya en la última hora. Estaba ya cumpliendo todo lo que se decía de Él. Estaba efectuando el pago por nuestros pecados, sufriendo el abandono de Dios, aplacando la ira del Señor. Y es en ese momento donde Él dice: consumado es. Inmediatamente Él, habiendo hecho el pago efectivo, habiendo comprado nuestra redención por su sacrificio que agradó al Señor, Él dice: Padre, te entrego mi espíritu. La entrega, la muerte de Jesús en la cruz es voluntaria. Mucha gente piensa que a Jesús con la justa se estaba diciendo: ya, Padre, porque me gana el dolor, me gana, ya no tengo sangre en mi cuerpo, ya no puedo más, te entrego mi espíritu y ya. No es así. Habiendo cumplido las escrituras, el Señor dice: te entrego mi espíritu. Si el Señor no entrega su espíritu, la muerte no lo toma. Así es, así de simple. No es por el dolor que el Jesús permaneció en la cruz. No es por el sufrimiento, no es por el vituperio. Es por su amor y poder y autoridad sobre la muerte, sobre la vida. Por eso Él, habiendo acabado todo, dice: te entrego mi espíritu. Y como evidencia de ello vemos el libro de los Hechos, que nos habla de que la muerte no tiene poder para enseñorearse sobre Él. Por eso al tercer día Él resucita. ¿Quién podría impedir su resurrección si Él es la vida? Él dice: yo tengo poder tanto para morir en la cruz, dar mi vida por ustedes, pero también tengo poder absoluto para resucitar. Yo la doy. Y esta es la característica del buen pastor: es porque Él entregó su vida por nosotros. Nuestra salvación está asegurada bajo la mano poderosa de Dios por la muerte y resurrección de Jesús. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso evidencia de aquel que triunfó sobre la muerte. ¿Por qué tienes confianza de que la muerte no puede intimidarte? No puede hacerte titubear, no puede hacerte fracasar, porque Cristo venció, tuvo victoria sobre la muerte, y ahora Él te garantiza seguridad en esta vida y en la siguiente. Conclusión: hemos visto la primera verdad: Cristo es la única puerta, y vemos la primera promesa aquí también: porque si decido entrar por esa puerta, tendré verdadero gozo, verdadera felicidad aún en medio de los problemas. Hemos visto una segunda verdad, que es la persona de Cristo, es la vida eterna. Y esta conlleva una segunda promesa, de que si yo me arrepiento sinceramente, recibiré perdón de pecados. Y conociéndole, estando con Él, podré distinguir su voz y no ser engañado por falsas doctrinas, falsos pastores. La tercera verdad nos habla acerca de que Cristo posee toda autoridad y poder sobre la vida y la muerte. Y esto conlleva una tercera promesa, que si yo confío y descanso bajo su poder y autoridad, no temeré ningún mal.
Ningún poder puede ser más poderoso que el Señor. Por lo tanto, yo voy a vivir confiado en Él. Vamos a orar. Amado Señor, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por esta gran verdad. Gracias por ser nuestro buen pastor, por demostrarlo, dando tu vida, Señor, con poder en la cruz, por resucitar con gloria también. Gracias, amado Señor, por darnos la vida eterna en la persona de Jesucristo. Que la gente, cuando escuche el Evangelio, Señor, no escuche una opinión de un pastor, no escuche un mero testimonio, sino que presentemos a la persona de Jesús, quien nos ofrece arrepentimiento para perdón de pecados, Señor, que nos ofrece una nueva vida y un sustento verdadero. Te damos gracias, amado Señor. Oramos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.